para que le pagaran el remiendo. Nosotros empezamos a vivir en un ranchito de paja, de piso de tierra, a unas 4 o 5 cuadras de la plaza principal de Ituango. Era de 2 cuarticos, en uno había la camita de mi papá y mi mamá, y en el otro, en el suelo, había un tendidito de unas hojas que sacaban de las matas de plátano en la parte exterior, que conversando con Javier le comenté, y se llamaban esteras. Entonces era lo que extendían en el suelo para nosotros los tres, Cristóbal, Hernando el segundo y Alonso el tercero. Los tres vivimos y nacimos mientras vivíamos en el ranchito de paja. El tío hizo algún capitalito con la zapatería y se asoció con un señor muy rico, en ese entonces en Ituango, un comercio muy importante al lado de las puertas de la iglesia. Tenía 3 puertas el local, por sí solo era un despeje, y se asoció con él y le dijo: Manuel, te vendo la zapatería. Dijo: hombre, yo no tengo con qué. Y le habló a algún pariente y el pariente le prestó 120 pesos, valió la zapatería, que era una mesita chiquita, tal vez más chiquita o de ese tamaño, donde había 2 o 3 alicates, martillos y unos clavitos para hacer los arreglos. Ya había dentro de los 2 trabajadorcitos alguien que hacía unos zapaticos muy económicos. Entonces el pariente le prestó la plata sin intereses, ni condiciones, ni nada, y con eso inició él. Cuando hizo algún capitalito, compró una finquita con un arriero que tenía 15 mulas, y el otro socio era el que llamaban en ese entonces el alcaide del pueblo, o sea, el que cuidaba la cárcel, el director de la cárcel de Ituango. La finquita tenía capacidad de pasto para 12 terneros chiquitos y 300 robitas de café. Con eso empezaron en ese negocio. Después un hermano de mi mamá, un tío, tenía un superalmacén de telas muy grande, y viendo que Manuel iba más o menos avanzando en su zapatería, vio un localito al lado del que era socio del hermano de mi papá, y dijo: no lo alquilen, que yo tengo el cliente para él. Y fue y le dijo a Manuel: Manuel, hay aquel localito en esa esquina, lo tengo reservado para vos. Dijo: pero Ramón, ¿yo qué? Don Ramón, ¿yo qué voy a hacer? Dijo: no, nos vamos para Medellín y lo surtimos. Usted, de cuenta suya, yo le presto la plata. Y se fueron para Medellín. Compró don Ramón con mi papá el surtido que Ramón, ya con su experiencia, porque tenía un super almacén donde hoy es la Casa Cural, que después él vendió y se fue para Medellín, y hicieron la Casa Cural al lado de la iglesia, para el otro costado. El local de Manuel a este costado y el anterior era este. Entonces empezó Manuel y le fue pagando con calma y fue surtiendo. Después llegó a tener Manuel un local, el más importante de la plaza de Ituango, en unos negocios de cambalaches de cosas. Y así fuimos avanzando y progresando. Mi papá era conservador como somos nosotros, y existía la división política entre laureanistas y ospinistas.
y nosotros éramos orpinistas, o mi papá era orpinista, y unos sobrinos, 3 sobrinos de Manuel eran laureanistas. El pueblo era laureanista, o sea, nos iban a barrer a los orpinistas. Entonces el doctor Luis Navarro Ospina, que era el jefe conservador de Antioquia y el presidente del directorio de Antioquia, llamó a Manuel: don Manuel, ¿me presta su nombre para la Asamblea de Antioquia? Dijo: doctor Luis, pero yo hice 4 años de primaria, eso no tengo ninguna preparación, ¿cómo me voy a meter a la Asamblea si de pronto salgo elegido? Dijo: no se preocupe, lo necesito usted como candidato. Y entonces él aceptó. Y los 3 sobrinos que estaban haciendo la campaña del laureanismo se retiraron de la campaña para no molestar a mi papá, porque lo apreciaban mucho. Pues se presentó a la asamblea y ganó el orpinismo Ituango y llegó a la asamblea como miembro de la asamblea. Diputado. En la asamblea, el presidente de Fabricato era don Gabriel Fernández Jaramillo y era a la vez presidente de la Asamblea de Antioquia y era liberal. Tenía muy buena acogida, pero tampoco sabía pronunciar un discurso político en absoluto, como no lo sabía pronunciar mi papá. Entonces mi papá tenía muy buenas relaciones públicas y se relacionaba muy bien con los miembros de la Asamblea Conservadora. Y entre los dos, don Gabriel le propuso: don Manuel, ¿por qué no me colabora usted con los diputados de la Asamblea Conservadores para que aprobemos esta escuelita pública o este caminito veredal o esta cosa? Y el uno movía una delegación, el otro la otra, y lo que los dos conversaban salía en la asamblea porque por amistad y buenas relaciones los tenían. En una de esas, en una reunión, Manuel se tomó 2 o 3 aguardientes con don Gabriel. Le dijo: don Gabriel, ¿sabe cuál es la aspiración mía? Yo todavía tenía un buen superalmacén. Dijo: aspiró a una agencia de Fabricato. Dijo Manuel: quédese tranquilo, ahora no hay nada disponible, no vamos a crear ninguna, pero cuando creemos una lo tengo en cuenta. Generalmente para la asamblea se hacía un concurso. Le dijo: pero yo me arreglo las cosas para que se la den a usted directamente. ¿A la asamblea no, para la agencia? Para la agencia. Para la agencia. Y nos resultaron 2 opciones, una en Villavicencio y otra en Tuluá. Yo había conocido entre los compañeros en la Facultad de Minas un muchacho de apellido Gómez, sobrino del pintor y artista, no me acuerdo el nombre de él, que era un gran artista, tanto que cuando estaba en la escuela de Minas, él estaba decorando las paredes de arriba del templo de la escuela de Minas. Pedro Nel Gómez. Y ese muchacho era de muy buen comportamiento y era de Tuluá. Y yo había tenido, y entonces con él, Tuluá es muy buena plaza, es un mercado como agradable, trabaja y estas cosas. Entonces nos decidimos por la agencia de Tuluá. Yo en esos días terminé ingeniería civil y me dediqué como profesor auxiliar de un profesor de 22 años de tradición. Lo llamábamos el Peludo Mejía, porque era tan peludo como Nicolás. Y sus exámenes eran muy peludos, muy difíciles, no salía nadie con ellos. Y como asistente de él, ganando 1.600 pesos mensuales.
papá, ¿tú sabías que es Tío tío de la mamá de Loris? No, primo de mi mamá. Primo, bueno, el peludo, bueno. Yo lo aprecié mucho, me fue muy bien con él. Era muy duro en calificaciones, muy honesto, pero era vertical en sus calificaciones. Cuando yo me acercaba a las empleadas internas de la escuela de minas, le pregunté, ¿cuánto lleva el peludo aquí? Lleva 22 años trabajando. ¿Y cuánto gana? 2.200 pesos. De 22 años, 2.200 pesos. El aumento era 50 pesos por año de servicio. Yo hice el primer año y en el segundo año empecé a ganar 1.650 pesos. Y yo, dentro de 22 años con 2.200 pesos, aquí me tragan la tierra. Nos habíamos incorporado como profesores 3 compañeros. Uno se jubiló, que es Gabriel Márquez. Otro se retiró al año, yo me aguanté medio año más. Y cuando le dije, tú, contame cómo vas, me dijo, no he encontrado nada que me satisfaga, pero sigo buscando. Hay un trabajo por allá, pero a mí no quise ni pensarme. Le dije, contame cuál trabajo. En Droguerías Aliadas. El presidente de Droguerías Aliadas era Joaquín Vallejo Arbeláez, que fue ministro de Gobierno y ministro de Hacienda de Carlos Lleras Restrepo. Y el puestecito era secundario. Y yo, ese puesto me gusta a mí. Entonces fui y me presenté y me hicieron el test, ¿cómo se llama? La Ventura Fontán me hizo el test y el test resultó como bueno, según Ventura Fontán, y me vincularon. Pero yo ya ganaba 1.650 pesos y me vinculé con 1.400, pero le veía perspectiva a la empresa. Trabajé 5 años y medio en la empresa. Empecé de colaborador en el campo de las compras con un alemán muy estricto, muy bueno, muy buen patrón. Después se fue el gerente financiero y entré a trabajar como en el campo de las finanzas de Aliadas. Cuando en una de esas el doctor Joaquín se fue a Alemania a una empresa, no me acuerdo el nombre ahora, y cuando él estaba por allá salieron 2 gerentes de Aliadas y yo, no me había enterado nada. Cuando salimos a recibirlo al aeropuerto, yo lo llamé por la de paz. El doctor Joaquín se enteró de la salida de Colombia Nicolás. Se toca allá. Pero resulta que habían vendido los socios colombianos a unos socios americanos que tenían en Aliadas ya, que habían vendido toda la parte a los americanos. Entonces, yo le dije, doctor Joaquín, aquí no veo salida sino retirarse uno.